Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día viernes 15 de julio, viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, viernes, celebramos la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. Y continuamos con la lectura del libro del profeta Isaías. Leemos el capítulo 38, versículos 1 al 6, 21 al 22 y 7 al 8. En aquel tiempo el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Esto dice el Señor, arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: Ve a decirle a Ezequías: Esto dice el Señor Dios de tu padre David. He escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria a ti y a tu ciudad y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo: ¿Cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías: Esta será para ti la señal de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz, y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Al leer el libro del profeta Isaías, nos topamos en primer lugar con esta clara afirmación que hace el profeta de parte del Señor al rey Ezequías. Estaba enfermo de muerte. Y el profeta, ¿qué le dice? ¿Te vas a curar? No. Arregla todos tus asuntos porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Qué cosa más horrible de decirle. Pero era la verdad. Y esto es sumamente importante, sumamente importante. Nosotros no podemos mentir a un enfermo, jamás, jamás se le miente a un enfermo. No es el bienestar de un enfermo ser engañado. Cada uno de nosotros tiene el derecho y la necesidad de conocer cuál es el estado de su salud. Bueno, pero Ezequías termina recuperándose. Sí, termina recuperándose porque hace una profunda oración al Señor. Pero si Isaías no le hubiera dicho cuál era la situación real, tal vez no se hubiera movido el corazón de este rey, de este enfermo, y no hubiera hecho esa oración al Señor. Y por tanto, no hubiera venido esa sanación, esa curación, que, dicho sea de paso, es una curación temporal. Te daré 15 años más de vida, porque a nadie el Señor le restituye la salud para darle inmortalidad en esta vida. Yo puedo sanar y el Señor me puede sanar de tantas dolencias y tantas enfermedades, pero ni por un segundo puedo imaginar que he sanado para siempre, que no moriré nunca. No, eso no va a suceder a nadie, absolutamente a nadie. El Señor me puede sanar y me puede curar, pero en otro momento tendré que morir. Esta es la realidad de nuestra existencia. Y entonces, primera idea fundamental que vemos, cómo Isaías, como profeta del Señor, y nosotros,
En esa condición de profetas que nos une a Cristo, tenemos que tener siempre la verdad en nuestra boca. No se trata de ser brutos, ni de ser animales, ni de no tener compasión, ni de no saber cómo decir las cosas. No se trata de arrebatamientos para dar una noticia. Ya, déjate de cosas, te vas a morir. No, no, no. Pero siempre la verdad. Siempre la verdad. Y conduciendo justamente a la persona a que haga lo que el profeta le está diciendo. Arregla todos tus asuntos. Al final del día, cuando nosotros contemplamos una enfermedad que nos pronostica la muerte, tenemos que saber reconocer algo esencial. Esa noticia es una bendición. Esa noticia es una bendición. No, es una noticia terrible. Yo lo que último que quiero escuchar es que estoy enfermo y me voy a morir. Esa noticia es una bendición. Morirte te vas a morir. Tarde o temprano te vas a morir. Cuando nosotros recibimos la noticia de que estoy enfermo y de que por tanto está cerca la muerte, puede que muera antes por otra causa y no por la enfermedad que tengo. Sí, también puede ocurrir. Pero resulta que el Señor me está brindando la oportunidad de arreglar mis asuntos. Qué tremendo es ver, por ejemplo, en las historias familiares, cómo hay padres que no se preocupan por arreglar sus asuntos. Y lo hacen con una especie de maldad en el corazón. Porque a mí me ha tocado conocer casos en el cual el papá tenía sus negocios desarreglados y sus bienes y tenía hijos por aquí, hijos por allá. Papá, arregla las cosas. No, que se maten cuando yo me muera. Que se maten cuando yo me muera. ¿Quién puede pensar así? Alguien que tiene un corazón desalmado. Desalmado. Arregla tus cosas. Arregla tus cosas esenciales, es decir, arregla tus herencias, pon en orden las deudas, pon en orden las cosas para facilitar la existencia de los demás, como acto de cariño a los que quedan. Pero además arregla tus cosas significa arregla tu conciencia. Date cuenta de aquella realidad que durante la vida tal vez no has querido ver, que te vas a morir. Arregla tus cuentas con Dios. Arregla tus cuentas con Dios. Claro, hay que tenerlo claro, ¿eh? Muchas veces lo que le sucede al alma es que cuando no ha estado acostumbrada a pedir perdón a Dios en el último momento tampoco lo hace. Porque no ha desarrollado esa capacidad, porque no ha desarrollado esa virtud, sobre todo porque no ha desarrollado esa humildad. Ezequías, ante la noticia, volvió la cara hacia la pared y oró al Señor. Acuérdate, Señor, de que te he servido con fidelidad y rectitud. Entonces, ¿por qué el Señor ha escuchado la oración de Ezequías? Por esto, porque lo ha servido con fidelidad y rectitud de corazón. Qué importante es tener la tranquilidad en la conciencia de saber que si yo he servido al Señor, puedo acercarme al Señor con tranquilidad y de alguna manera exigir, no es la palabra correcta, pero se entiende, ¿no? Exigir, como un hijo que le pide a su padre a modo de exigencia, sabiendo que no, yo no estoy exigiendo en verdad, en estricto rigor, porque a mí Dios no me debe absolutamente nada. Pero qué bonito es tener la tranquilidad de la conciencia, de saber que yo he servido al Señor y que si me acerco al Señor con confianza filial, le pido lo que quiero. Siempre te he servido, siempre he hecho lo que te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. ¿Cuál es el motivo de esas lágrimas de este rey Ezequías? Porque quiere poder volver al templo. No quiere vida simplemente para cualquier cosa. Para disfrutar un poco más. No, quiere volver al templo. Y entonces el Señor vuelve a mandar a Isaías con un nuevo mensaje. Ve a decirle, esto dice el Señor, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y voy a darte 15 años más de vida. Te libraré y te libraré además de tus enemigos y voy a proteger a tu ciudad.
Y entonces, ¿qué va a suceder? Que vas a poder volver a Jerusalén y vas a poder volver al templo. E Isaías da la orden de cómo lo iban a curar. Traigan un emplasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías pregunta, ¿y cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Y viene una señal prodigiosa, una señal milagrosa. El Señor le promete retroceder la sombra del reloj de sol de Ahaz. Un reloj de sol es un reloj que va marcando con la sombra el paso de las estaciones. Y se puede saber no solo la hora, sino que se sabe el mes en el que se está por esa ubicación de la sombra. Entonces retroceder la sombra es imposible porque lógicamente ha avanzado la estación. Qué bonito es cuando contemplamos que el universo entero está en las manos del Señor, que aquello que pensamos que es inobjetable, porque es ley natural de aquel que la creó. Aquel que la creó es el Todopoderoso, el que todo lo puede y hace lo que quiere y cuando quiere. En el Evangelio, continuamos con la lectura del Evangelio de San Mateo y leemos el capítulo 12, versículos 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: «Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado». Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado. Pues yo les digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Qué bonito es comprender el Evangelio que acabamos de leer a la luz de lo que hemos leído en el profeta Isaías. Me refiero a que hemos visto dos acciones tremendas del Señor, milagrosas. Primero, el rey estaba herido de muerte, tenía una enfermedad mortal. En segundo lugar, ha hecho ese milagro de retroceder la sombra en el reloj de sol, mostrando cómo él tiene efectivamente el dominio de toda la naturaleza, de toda la creación. Bueno, en el Evangelio se nos está diciendo cómo el Señor es más grande que el templo, en primer lugar, y cómo el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Es decir, cómo el Hijo del Hombre puede efectivamente estar por encima de todo. ¿Qué está diciendo Jesús? Si la ley dice esto, yo soy más grande que la ley, porque yo soy la plenitud de la ley. Obviamente que Jesús no ha venido a suprimir ni la ley ni los profetas, eso ya lo sabemos muy bien. No se ha contradecido porque Dios no se contradice a sí mismo, pero lo que se está invitando es a reconocer justamente esa condición, la condición de ser el dueño de todo, el que tiene la última palabra y la única palabra que importa. ¿Qué ocurre en la escena que hemos leído? Un sábado Jesús atravesaba por los sembrados y los discípulos tenían hambre. Y mientras atravesaban fueron sacando un poco de espigas. ¿Para qué? Para comerse los granos, para ir alimentándose. ¿Qué era esto? Bueno, una acción de ir pasando, yo tengo que ir para allá caminando, tengo hambre, voy sacando un poquito de por donde voy pasando para comer, no estoy haciendo ninguna cosa rara. Pero resulta que era sábado y los fariseos los ven. ¿Y qué acción no se podía realizar en sábado? No se podía cosechar, no se podía trabajar el campo. ¿Por qué? Porque estaba prohibido en la ley, lógicamente, realizar cualquier labor innecesaria. Pero este innecesario
lo habían convertido, no, en una serie de reglas que se tenían que cumplir a rajatabla sin mediar el uso del sentido común, el uso de la razón. Y entonces, no, el cumplimiento de la ley por la ley. No, pues el cumplimiento de la ley por la ley no es, porque los mandamientos del Señor son mandamientos siempre racionales. El Señor no nos manda a ser irracionales. Y entonces le protestan a Jesús los fariseos: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido en sábado. ¿Qué les explica el Señor? ¿Qué les contesta el Señor en primer lugar? Les dice: oigan, ustedes no conocen las Escrituras, porque David, una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros, entró en la casa de Dios, es decir, en el templo, y se comieron los panes consagrados, que no podían comer ellos, solo podían comer los sacerdotes. ¿Y por qué? Por un simple hecho, porque tenía hambre él y sus compañeros. Y entonces se entiende que está delante de una emergencia y se rompe la norma. Se rompe la norma delante de esa emergencia. No porque la norma esté mal, no porque la norma hay que quitarla, no porque la ley hay que alterarla, no, sino porque, como sabemos bien, hay casos de excepción, donde priva algo. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una emergencia. Cuando quiero bautizar a mi hijo, ¿qué hago? Voy a la iglesia y pido el bautizo para mi hijo. Pero ¿qué pasa si hay una emergencia? ¿Quién lo tiene que bautizar? Cualquier persona. ¿Por qué? Porque es emergencia, porque se está muriendo, porque está grave. Y entonces rompemos la norma. ¿Para qué? Para cumplir, lógicamente, con la cordura de enfrentarnos a la emergencia. Segundo ejemplo que les da el Señor. ¿Y ustedes no han leído que los sacerdotes violan el sábado? ¿Por qué? Porque trabajan en el templo ofreciendo los sacrificios, ofician su labor sacerdotal, y con eso están realizando un trabajo, una función, pero no pecan por eso. ¿Por qué no pecan por eso? Porque es necesaria su labor en el sábado. Y entonces, claro, nosotros sabemos que tenemos que respetar el descanso dominical, que no tenemos que hacer trabajos innecesarios. Pero no vamos a decir: oye, la planta de agua potable no puede trabajar el domingo, apáguenla y que se queden todos sin agua. No, sería absurdo, sería completamente absurdo. Es importantísimo que cada uno de nosotros se ponga en su corazón el deseo de cumplir el día del Señor, de cumplir efectivamente ese día consagrado al Señor y no hacer trabajos innecesarios. Pero lógicamente habrá una ocasión, otra ocasión, dependiendo qué es lo que sucede. Pero cada uno de nosotros tendrá que enfrentarse a eso. Bueno, les dice el Señor: aquí hay alguien que es mucho más grande que el sábado. Estos me están acompañando a mí. Yo soy más grande que el templo, porque al final soy el templo. Porque el templo soy yo. Y por eso el Señor va a decir: destruyan este templo, porque el verdadero templo es el cuerpo de Cristo. Y después continúa y les dice: si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia, quiero y no sacrificios. ¿De qué sacrificios se está hablando? De los sacrificios de animales, de los sacrificios de la antigua alianza. Misericordia. ¿Qué quiero? Quiero que comprendan cada situación. Quiero que se pongan en los pies del otro. No quiero que juzguen desde afuera. Quiero que sean capaces de ponerse en el lugar del otro, de tener un corazón compasivo. Eso es la misericordia que quiere el Señor. ¿De qué me sirve a mí cumplir con las leyes del Señor si yo no tengo un corazón compasivo? No significa que entonces no tengo que cumplir con las leyes, porque lo único que importa es tener un corazón compasivo. Son las dos cosas a la vez. Cumplir con los mandamientos del Señor, pero los mandamientos del Señor incluyen ese amor al prójimo, que lógicamente nos invita a tener ese corazón compasivo y a no querer juzgar desde afuera sin ver la realidad, a no ser ciegos en ese juzgamiento. Y por lo demás, como ya decíamos,
El Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Si yo les digo a estos que pueden comer porque yo soy el que lo determina. Yo soy el que ha dado los mandamientos. Los mandamientos existen porque nos los ha dado Dios. ¿Y por qué son los que son? No porque lo determines tú, sino porque lo determina Dios. Qué importante es esto. ¿Por qué es pecado el pecado? Porque lo ha dicho Dios. Ay, no es suficiente. Sí, es suficiente. Lo ha dicho Dios. Él es el que determina lo que es bueno y lo que es malo. Lo que espera de nosotros. Nosotros no somos los que determinamos el bien y el mal. Nosotros podemos reconocer lo que es bueno y lo que es malo de acuerdo a la luz que nos brinda el Señor. Te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, un muy feliz fin de semana para todos.